Buenas, ¿qué tal? Quiero agregar nada más que un detalle que yo considero realmente de suma importancia distinguir. A menudo se escucha en el periodismo independiente, en los grupos de izquierda, en los defensores de la soberanía ante las multinacionales y los países imperiosos del hemisferio norte, etcétera. El argumento que suscitan, o sea, provocan eh, o inflaman quizás las, eh, las oposiciones, o sea, las protestas, para crear división en el país, que no es lejano de lo que ocurre, porque en efecto es entendible que se analice de esa manera y se perciba de esa manera porque vemos que hay operaciones secretas, hay hipocresías en los medios y todo nos indican que están aprovechándose de una situación de insurgencia o de oposición dentro del mismo país para crear más discordia, para alargar, para ensanchar una grieta y y no es lejano de la verdad. Creo que sea importante distinguir que en realidad los mecanismos, o sea, en realidad en el plano más amplio, más profundo, más global, más humano, o sea, lo que define realmente y lo que describe realmente lo que está pasando, tiene que ver con el dominio del idioma inglés y la información, la educación cultural que se pasa a través de las generaciones. Me refiero a que el idioma inglés es el transporte de toda información, eh, o sea, de toda información política, o sea, es el idioma que está utilizando la mayoría del mundo, especialmente, exclusivamente el occidente, para transportar la información entre los pueblos, entre los países y por lo tanto en las sociedades. Estamos en pocas palabras todos siendo educados por la voluntad que ejerce las sociedades de habla inglés a través de su idioma en cuanto a sus deseos o sus análisis o sus perspectivas con respecto al mundo y los demás países. Es terrible, es muy fuerte y está dándole forma a, a aspectos culturales, a ideologías, con respecto a fisiología humana, o sea, hay países en el otro hemisferio que están, vos escuchás las demostraciones a favor del aborto, que los derechos gay, lo que quieras, o inclusive en España, y detectás, encontrás palabras y enteras frases que estaban siendo usadas en los Estados Unidos o Inglaterra en los años 70 o en los años 80 y ahora como que reaparecen en castellano, pero sintácticamente con el mismo razonamiento y los motivos, principios, ideologías, etcétera. Entonces es muy fuerte. ¿Y esto qué hace? Está polarizando el mundo porque los Estados Unidos y el occidente del norte, digamos, o sea, el norte, lleva una campaña contra Rusia, contra el comunismo, que reaccionó a las ideas colectivistas de la era de Marx y de Engels, que no pudieron, nadie se dio cuenta que esto era un salto evolutivo en la intelectualidad política de la especie humana, o sea, de la civilización humana, y enseguida apareció la defensividad y la hostilidad, uno que se sentía agredido e identificó al otro como el enemigo y el otro quizás fue el primero en identificar al otro como un ejemplo enemigo y bueno, y así se convirtió en un combate polarizado, cuando en realidad se trata de algo vertical, o sea, de, de un nivel limitado por la naturaleza humana, agarrarse el poder, el dinero y crear masas eh, que no gozan de los mismos derechos o que son, bueno, todos los problemas asociados al capitalismo y a toda la historia de la humanidad en realidad donde el poder se encuentra concentrado en pocos y no pudieron darse cuenta que este movimiento intelectual que no solo comprendía Marx e Engels
sino que toda una intelectualidad sobre las ciencias humanas, en psicología, en sociología, que estaba explotando, estaba creciendo en esa época, empezaron a ser los motivos por los cuales la gente comenzaba a analizar las dinámicas y los mecanismos políticos de una nueva manera, y así aparecen las ideas colectivistas, que en realidad están respondiendo a entender mejor el problema del ser humano cuando tiene poder en sus manos. Esto nunca fue definido como tal y se convirtió en un combate político que todavía seguimos sufriendo. Pero esta campaña que tomó los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania antes de Hitler y bueno, y ahora volvió a unirse a la campaña anticomunista, etcétera, es un ha causado, ha causado que el occidente entero se polarice y tenga esta idea que la vemos manifestada en los Estados Unidos de una manera muy obvia. Republicanos contra demócratas, la inferencia o la sugerencia que los demócratas son colectivistas, o sea, socialistas, que no, bueno, algo tipo un socialismo quisieran ser, pero Estados Unidos no se los va a permitir. Bueno, de todas maneras. Y la mitad republicana representa el individualismo, el capitalismo. O sea, están las dos partes de la psique humana, es muy interesante, representada en esta polarización, en vez de ser un combate simétrico. Nadie se dio cuenta de esto y todo el occidente cada vez más está haciendo que sus discusiones sociológicas, civiles, sus debates y qué sé yo, se conviertan en una polarización. Y si vos escuchas detrás, parece que siempre la motivación es que uno se parece a lo que es socialismo, comunismo, te llaman de izquierda, que sos un zurdo, que esto, que lo otro. Y lo otro, bueno, no se entiende bien, pero sería el liberalismo, el capitalismo, lo que no es socialismo. Y esto se ha convertido en el motivante en la sociedad. Entonces, cuando los pueblos empiezan a protestar porque están inconformes con medidas que toma el gobierno, con situaciones, cosas que están sufriendo el país, carencias o injusticias, lo que hay detrás, o sea, las herramientas de lenguaje y de razonamiento que se encuentran a mano para poder agarrar y crear una discusión, un combate argumental, son ideas que provienen de esta polarización. Entonces vos encontrás, por ejemplo, que entras a un grupo que habla de lo que está pasando en Cuba y la gente, en vez de decirte, no, qué sé yo, Canel se equivocó, es un vago, no tiene iniciativa, no le dio importancia a esto, al otro, o se defendió de los Estados Unidos de esta manera que empeoró las cosas. O sea, en vez de hacer un análisis que comprende lo que le pasa a la gobernación o sea, a la administración del gobierno sobre el país, entra enseguida en este combate polarizado. Lo primero que hacen, vos sos uno de ellos, te dicen típicamente. Vos sos un zurdito, andá, que la revolución, que sé yo. O sea, vos escuchás estas peleas en los medios, en las redes sociales, y están todos, no la gente, no el gobierno, no los políticos, no Biden, no el gobierno comunista, la gente en la calle está hablando como si todos estuvieran bajo un trance, una sesión de hipnotismo en que deben adoptar uno de dos bandos y luego encuentran la manera de pelearse con razonamientos polarizados. Es terrible. Entonces, bueno, y en esta condición de comunicaciones, de sociología, o sea, de la evolución de ideología política en una sociedad y una cultura causada por un movimiento comunicativo, o sea, propagandístico social, iniciado en la política, pero que después fue propagado siempre por la sociedad, además, porque a través de estos últimos 100 años también es la sociedad que adoptó esta manera de decir son los comunistas, qué sé yo, que estos son los imperialistas, o sea, esta polarización también es transmitida generacionalmente, siempre a través de la educación del idioma,
de generación en generación. Y en esta condición de pueblos condicionados, entra a aprovechar, a explotar los que tienen el poder, o sea, los que están en el Congreso de Estados Unidos que dicen, bueno, vamos a agarrar los que están en contra del gobierno cubano para empeorar, alimentar la situación, para que se sientan más poderosos, o lo que le hicieron a lo que hicieron en Venezuela, tratando de alimentar a los opositores a Maduro y bueno, y hacerlo títere a Guaidó y todo lo que nosotros analizamos desde, desde arriba, que parece ser una construcción de los poderes de Occidente, de Estados Unidos, en realidad ya se encontraba en esas dinámicas, en realidad ya se encontraba dispuesto a interpretarlo de esa manera, o sea, el pueblo ya se encontraba dispuesto a interpretarlo de esa manera y lo único que tuvieron que hacer los Estados Unidos, el Congreso, los políticos de, ¿no? de los poderes occidentales que están moviendo los violines es aprovechar eso que ya estaba peleándose en esa forma. Por eso la polarización es algo terrible, porque nos hace ignorantes, nos hace solo preocuparnos por la pelea binaria, o sea, por quién está de qué bando, de izquierda o de derecha, y al generación tras generación estar en este tipo de configuración argumental, nos vamos poniendo cada vez más estúpidos en cuanto a comprender y analizar cómo debería funcionar un gobierno, cuáles son los distintos agentes o los distintos comportamientos en las personalidades dentro del gobierno, o que los agentes, distintos agentes, no me refiero a personas, me refiero a influencias, fuerzas, que están afectando el funcionamiento de ese gobierno. Esa discusión, que inclusive hace 30 años quizás, sin ir más lejos, 40 años, yo me recuerdo, los grandes hablaban, y hablábamos también sobre temas, por ejemplo, de la fisiología humana, la psicología del desarrollo sexual de un varón y qué es lo que parecía que lo estaba llevando a que no desarrollara su masculinidad y si fuera para la homosexualidad y que estas cosas teníamos una capacidad de comprender más de manera total, o sea, sociológica, cómo funciona el desarrollo psicológico en cualquier ser humano, se fue perdiendo y nos hemos ido cada vez más a la discusión binaria de que de clase categorizada, si no es polarizada, es de afiliación a grupos que significan ciertas cosas, o sea que si sos esto, sos un racista, por lo tanto, si te comportás de esta manera, sos más avanzado, has progresado, te liberaste de las configuraciones pasadas. O sea, todo es una manera muy estructurada, categorizada, polarizada de pensar, que quiere decir nos hemos alejado de ser más inteligentes con respecto a nosotros mismos, al ser humano y a su civilización. Bueno, ese era el comentario que quería agregar para ustedes. Hasta luego, chao.